heterogéneo de pacientes y el seguimiento, ¿sí? Entonces, en conclusión, pues es una enfermedad rara, pero es muy agresiva y se caracteriza por la sobreexpresión de CEMIC, que confiere una tasa de proliferación muy importante. El mejor pronóstico es en los menores de 40 años y es una urgencia terapéutica, ¿sí? Por esa tasa de proliferación celular, es una urgencia terapéutica, de que el paciente llega, que empecemos, no deben pasar idealmente más de 48 horas. Si es posible detumorizar al paciente, hay que hacerlo. Lo que les decía, no hay estudios comparativos entre los diferentes esquemas de tratamiento. Nosotros a cada uno nos tocará ir analizando nuestras posibilidades, pero en general los de corta duración intensivos se recomiendan para los menores de 40, ¿sí? Los de más larga duración para los mayores de 40, siempre incluyendo rituximab. Y como cosa importante, no se nos olvide esa toxicidad que nos puede llevar a la muerte de los pacientes. Y luego viene lo que sigue, ay sí, qué raro, viene lo que sigue. ¿Qué va a pasar? Ya tuvimos respuesta con el paciente, ahora ¿qué hacemos? Ya no lo vamos a trasplantar, no le vamos a dar mantenimiento, no le vamos a dar radioterapia, el paciente está en respuesta completa. ¿Qué hacemos con él ahora? Pues lo tenemos que seguir vigilando, y vigilando en forma muy estrecha, porque el riesgo de una recaída en este tipo de linfomas sucede en el primer año, ¿sí? Entonces tenemos que estar ahí muy, muy atentos, y hay que seguirlos también a largo plazo. Pero el primer año es el año más crítico en el que tenemos que enfocarnos en el paciente, ¿sí? El trasplante ya lo habíamos dicho. Como conclusión, la radioterapia no tiene indicación en algunos casos cuando hay infiltración al sistema nervioso central. Hay estudios que se están haciendo nuevos, las terapias ahorita contra MIC, ¿sí? Y estos son los datos que les quería mostrar así rápido, no son análisis de supervivencia ni nada, porque estuve viendo cuántos recibíamos en el INCAN. En ese periodo del 2012 a mayo de este año, 24 pacientes con Burkitt. ¿Cuántos años son? Como 5, ¿no? Y vean, predominaron los hombres, como está descrito en la literatura. Nuestra mediana de hasta arriba de los 40, claro que no recibimos más que de adolescentes para arriba. En los pacientes del INCAN, más de la mitad tuvo la DHL elevada, lo que ya les confería alto riesgo. Muchísimos más, 19 estaban en etapas avanzadas, o sea, alto riesgo, ¿sí? Afortunadamente la mayor parte eran VIH negativos, pero la mayoría de alto riesgo. Estos fueron los sitios extraganglionales afectados con mayor frecuencia, que van de acuerdo con lo reportado en la literatura, tomando tubo digestivo como primer sitio, dentro de tubo digestivo apéndice. Y estos son los esquemas que nosotros hemos utilizado. Yo les he estado haciendo mucho énfasis en el rituximab, ¿verdad? Si ustedes ven, va a decir, pues sí dice, pero no predica con el ejemplo. El problema es que en el INCAN los pacientes pagan su quimioterapia. Y como decíamos, igual que en general, pagan su quimioterapia toda, ¿sí? Y pues muchos no tienen recurso para conseguir el rituximab. Aquí no lo puse, pero estos de Percevat que lo recibieron generalmente eran más jóvenes, y ahorita lo que más utilizamos es el EPOCH o dosis ajustadas de EPOCH, y si se puede que el paciente tenga el recurso del R, le ponemos el R. Tratamos de hacerlo. 3 pacientes se trasplantaron y fue autólogo, y de estos 24 tenemos 17 vivos. 3 están en tratamiento, que son los de este año. Han fallecido 4, 2 durante el tratamiento, uno por lisis tumoral, otro hizo una hemorragia, era VIH positivo, tuvo un problema con toxoplasmosis, y que fue una lástima, que dice que se fue, llegó, se le hizo el diagnóstico, no tenía ni un quinto, tenía 17 años, y se fue, sin haber podido recibir nada porque no tenía
recursos, y esa es una realidad que tenemos en nuestro país, ¿sí? Y aquí están, eso ya lo mostró también la doctora, yo me quedaría con el DA-R-POCH, y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a la doctora. Ibas a agradecer por la invitación a la nueva mesa directiva del AME, abrir este nuevo ciclo de sesiones académicas. Y bueno, yo antes de empezar con el tema que me propusieron, que es el de biomarcadores en linfomas agresivos, si son útiles o no. Con respecto al caso clínico, yo sí difiero un poco, me queda la duda que sea un Burkitt clásico, un Burkitt típico. ¿Por qué? Porque tenemos una citogenética que no tiene la translocación típica y la cantidad del Ki67 es necesariamente que sea positivo el 100%, y en este caso se demostraba como un 95%. Entonces, este caso para mí queda entre un Burkitt-like, linfoma difuso células grandes muy agresivo, y bueno, pues en esa forma presento esta plática de biomarcadores. Bueno, como dijo Henry Fielding, casi todos los médicos tienen su enfermedad favorita y linfomas es la mía. Esta va a ser la agenda a tratar: introducción de linfomas agresivos, la definición de un biomarcador, biomarcadores moleculares contra los de inmunohistoquímica, y otros biomarcadores con posibilidad de usar en la clínica, así como las conclusiones. Esta gráfica ya se las enseñaron, principalmente los linfomas difusos células grandes son los que más predominan, los linfomas de Burkitt son de los que menos predominan en cualquier parte del mundo. El linfoma difuso de células grandes pues es una enfermedad heterogénea, tiene esta morfología centroblástico, inmunoblástico o anaplásico, puede invadir ciertas estructuras extramedulares como las que tienen ahí, y bueno, el R-CHOP sigue siendo la terapia de inducción. Esta gráfica es la típica de Bertrand Coiffier cuando comparó R-CHOP contra CHOP, con un seguimiento con una mediana de 10 años en la cual el R-CHOP sigue siendo el tratamiento, y esta diapositiva es simplemente para mostrar los avances que ha habido en el desarrollo de nuevos medicamentos. Quiero que vean aquí rituximab, que está en el encuadro rojo, cómo hacia arriba la cantidad de nuevos medicamentos y medicamentos que se podrían considerar como medicamentos de precisión, que van dirigidos a un receptor o a una enzima o a una vía en particular. Y vean cómo abajo del rituximab los medicamentos típicos de quimioterapia convencional pues se desarrollaban muy lentamente. Quiero comentarles que cuando tratamos un linfoma, por lo menos en Europa, en el hospital clínico que es donde yo me formé, teníamos esta regla: no todos los pacientes con linfoma son iguales. A pesar de que tenemos esquemas o que damos esquemas prácticamente similares a todos, pues no todos se van a comportar de la misma forma y no todos van a tener el mismo resultado. Y por lo tanto, no todas las terapias deberían de ser iguales, lo que nos va a llevar a cabo a nuevos conceptos como los que vamos a ver más adelante, y voy a tratar de definirlos. Esta diapositiva simplemente es para definir que en un principio usábamos terapias citotóxicas, ya a partir de los 2000 a través del rituximab empezamos a usar terapias biológicas, recientemente ya hay terapias de bloqueo intracelular y microambiente o terapias epigenéticas para tratar a los linfomas. ¿Cómo podemos definir un biomarcador? Bueno, esta definición se acuñó en el 2001
y nos dice que un biomarcador debe tener una característica que sea objetiva, que se pueda objetivar, que se pueda medir, que sea evaluado como un indicador de un proceso biológico normal o patológico, o que nos pueda también dar una pauta después de aplicar una respuesta, de aplicar de un medicamento y nos dé una respuesta farmacológica. Y esto nos da pie a lo que es la medicina personalizada o la medicina de precisión, que son dos conceptos totalmente diferentes. La medicina personalizada va a constar de que podamos nosotros detectar en una forma temprana a nuestros pacientes. Ya vimos que cuando llegan en estadios avanzados, la mortalidad es mucho mayor en ellos. Nos pueda ayudar a predecir las respuestas y la toxicidad de estos medicamentos, ya sea previo al tratamiento o posterior al tratamiento, que nos pueda predecir también la progresión o la recurrencia de estos casos y definir blancos terapéuticos. La medicina personalizada utiliza todo esto. La medicina de precisión va encaminada solamente a blancos terapéuticos. Y obviamente esto nos debe de impactar en la sobrevida global y en la sobrevida libre, de evento o de progresión. ¿Qué tipos de marcadores tenemos y dónde los podemos buscar? Bueno, tenemos los genéticos, algunas son enzimas, algunas son otras proteicas, los ejemplos los tienen aquí ustedes, y ¿dónde los podemos realizar? En todas partes: tejido, suero, plasma, aliento, orina, heces, otros fluidos de nuestros pacientes. ¿Qué diferencias tenemos o qué podemos utilizar de biomarcadores, tanto moleculares como de inmunohistoquímica? Ya hemos visto que en la clínica es difícil estar utilizando biomarcadores moleculares por el tipo de plataformas. Es prácticamente inusual de que cada paciente que nos lleve con un linfoma podamos